Y vamos a Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17. Hoy vamos a ver un tema que se titula Solo si el Señor quiere. Solo si el Señor quiere. Dice la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Okay. Santiago ha estado confrontando el corazón del creyente en su comportamiento dentro de la congregación y fuera de la congregación. Y nuevamente Santiago trae indicaciones a las cuales nosotros tenemos que poner mucha atención. Generalmente tendemos a ser muy autónomos, o se nos enseña mucho a ser independientes. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser dependientes de Dios todo el tiempo. Y aquí Santiago está confrontando esa autonomía que todo corazón tiene. Generalmente siempre tendemos a tomar nuestras decisiones y no consultarle a nadie, porque no nos gusta consultarle a nadie nuestras decisiones. Generalmente planificamos nuestra vida y muy pocas veces también tomamos consejo de lo que tenemos, de lo que debemos de hacer o cómo debemos de hacer las cosas. Y esto nos trae a la larga muy serios problemas. Hoy la sociedad en que vivimos también nos llama a ser muy independientes o ser muy autónomos, porque nosotros somos, como dice ese dicho popular, somos el arquitecto de nuestro propio destino. Y muchas veces erramos, ¿verdad?, en esa construcción de ese destino porque no tomamos en cuenta el consejo principalmente de Dios. Ahora, aquí tenemos algo bien importante que Santiago nos está enseñando. Tenemos que aprender que Dios es un Dios soberano y que nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Y sabemos que Dios es el único soberano. Tú no eres soberano, yo no soy soberano. Muchas veces se habla acerca de que una nación es libre y soberana, pero últimamente pues nos han dicho, ¿verdad?, que eso no existe. No hay naciones ni libres ni soberanas. Y eso lo vamos a ver hoy de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nadie es soberano, hermanos. El único que es soberano es Dios, porque Él tiene el control absoluto y supremo de todas las cosas. Él es el maestro y dueño de todas las cosas. Él gobierna sobre nuestra vida diaria. ¿Por qué Dios es un Dios soberano? Porque su voluntad se cumple tanto en el cielo como en la tierra. ¿Sí? La voluntad de Dios siempre se va a cumplir tanto en el cielo como en la tierra. ¿Por qué también Dios es un Dios soberano? Porque Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿O acaso en este lugar hay alguna persona que sea omnipresente, omnipotente y omnisciente? ¿Verdad que no? Ningún ser humano cumple estas características, inclusive ningún ángel cumple estas características. El único que cumple estas características es Dios, por eso Dios es un Dios soberano, porque Él es el que gobierna por sobre todas las cosas. Una definición de soberanía o de ser soberano es de que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Ahora, el único independiente es Dios. Tú no eres independiente.
Y es algo que tú tienes que aprender hoy en tu corazón y en tu mente a decir, yo no soy independiente, yo dependo de Dios. ¿Sabes por qué dependemos de Dios? Aún el ateo que niega a Dios, depende de Dios. Porque Dios es el que permite que en este momento tengamos oxígeno. Él es el que permite que el sol salga todos los días. Es el que permite que tengamos los recursos naturales necesarios para vivir. Por eso nosotros dependemos de Dios. Vamos a ponerlo así, dependemos de la creación de Dios. ¿Sí? Porque dependemos de recursos naturales para poder vivir. De hecho, hoy el ser humano se está peleando por recursos, ¿verdad? Porque sin esos recursos, pues no puede vivir, no pueden subsistir. Por eso es de que tú y yo no somos independientes. El único independiente es Dios. Dios no necesita de nadie para subsistir. Dios no depende de nadie para poder vivir. Pero tú sí, y yo también. Todos dependemos de ese Dios soberano. Ahora, nuestra naturaleza de pecado, que incluye nuestra inmadurez, nuestra dureza de corazón, nuestra rebeldía, nuestra ingratitud, nos impiden comprender y aceptar muchas veces la soberanía de Dios. El ser humano siempre va a estar en guerra o inconforme con Dios. Aún nosotros como sus hijos, muchas veces, por nuestra propia inmadurez, no vamos a poder comprender y aceptar su soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces vamos a querer rechazar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y recuerda esto, que la voluntad de Dios se cumple tanto en el cielo como en la tierra, porque Él es un Dios soberano. Pero muchas veces tu dureza de corazón, tu inmadurez, al no comprender la voluntad de Dios, la vas a querer rechazar. El hecho de que tú estés aquí en este lugar es porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando tú eres un buen padre, eres una buena madre, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos llama a hacer, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Pero cada vez que tú no eres un esposo, una esposa, un hijo, una hija conforme a la voluntad de Dios, estás yendo en contra de la soberanía de Dios. Estás yendo en contra de su voluntad. Y eso nos trae muchos problemas. Cuando luchamos en contra de la voluntad de Dios, vamos a tener muchos problemas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios ahí en Judas capítulo 1 en el verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, que quiere ver con su poder, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué otra característica tiene Dios para ser un Dios soberano? Que Él es eterno. Que Él nunca ha tenido un principio ni nunca va a tener un fin. Que toda la gloria, que todo el poder, que todo el imperio le pertenecen a Él por toda la eternidad. Eso lo hace a Dios ser un Dios soberano también. Esa característica la tienes tú, la tengo yo. ¿Verdad que no? Aún las autoridades que están en este tiempo sobre nuestras vidas, dice la palabra de Dios que toda autoridad es puesta por Dios. Todos los imperios que han existido desde la caída del hombre hasta nuestros días están puestos por Dios. Ningún imperio es para siempre. El imperio romano tuvo un principio y tuvo un fin. El imperio babilónico también tuvo un principio y también tuvo un fin. Y cada uno de los imperios que han pasado por nuestra historia han tenido un principio y tienen un fin. Por eso no son imperios soberanos. ¿Por qué no tienen estas características? Porque la autoridad de Dios está sobre de ellos. Ahora, en este pasaje Santiago está desenmascarando la amistad con el mundo. Recordemos que nosotros no debemos de tener ninguna amistad con el mundo. Que la soberbia y la autosuficiencia del corazón traen un gran problema a nuestra vida y que nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Nosotros también dependemos de Dios, porque debemos de vivir humillados bajo su poderosa mano.
Tú tienes que vivir en humillación bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios. Pero eso es algo que nuestro orgullo y nuestra soberbia muchas veces, ¿verdad?, se pelean. Porque a veces también no aceptamos la voluntad de Dios ni su soberanía sobre nuestras vidas, porque hay mucho orgullo todavía en nuestro corazón, porque hay mucha soberbia aún en nuestro corazón, porque nosotros nos queremos independizar de Dios y porque queremos hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Aquí en el verso 13 hay una planificación autosuficiente, o yo lo veo de esta forma. Yo lo veo como el riesgo de planificar sin Dios. Hay un riesgo de que tú planifiques sin Dios. ¿Dios está en contra de la planificación? No. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que planifica. Dice la palabra de Dios que hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo. Esto habla acerca de una planificación divina y soberana sobre nuestras vidas. Dios ya planificó tu vida. Él ya puso todas las cosas que tú necesitabas para que tú pudieras cumplir su propósito. Porque acuérdate, se trata de cumplir su propósito, se trata de cumplir su voluntad. Aquí Santiago dice algo, ¿verdad?, bien importante. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí parece haber una continuidad, ¿no?, en cuanto a lo que hacemos. Generalmente nosotros tendemos a hacer planes continuamente, ¿sí? De hecho, de alguna forma, tú esta semana ya tienes una planeación de lo que vas a hacer, ¿sí o no? Tal vez este mes ya tienes una planeación, este trimestre o este año ya hay una planeación de lo que tú piensas hacer. Piensas a lo mejor terminar tus estudios, piensas a lo mejor empezar un nuevo negocio. Hay algo que tú ya planeaste hacer este año. El problema está desde que si esto ya lo pusiste delante de Dios, si está dentro de su voluntad. Porque hay un problema cuando nosotros no planificamos con Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios. En Lucas 12, 19 al 21, hay un hombre que dice la palabra de Dios que había acumulado las riquezas suficientes, ¿verdad?, para que él disfrutara. Él dice, muchos años. Vamos allá a Lucas 12, para que veas la insensatez de planificar sin Dios, de hacer planes sin Dios, de preguntarle a Dios si realmente está dentro de su voluntad. Lucas 19, versos 19 Es Lucas 12, perdón, Lucas 12. ...19 al 21. Dice la palabra de Dios, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Este hombre estaba planificando ¿para qué? Para muchos años. Porque él había acumulado ¿qué? Muchos bienes. Repósate, come, bebe y regocíjate. No. Pero fíjate la respuesta de Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre había planeado para muchos años.
Él había pensado que iba a vivir mucho tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que su tiempo de vida, ¿qué?, había terminado. Tu tiempo de vida tiene un límite. A veces vivimos y pensamos que vamos a ser eternos, ¿verdad?, que nunca nos vamos a ir, que nunca nos vamos a enfermar, que nunca nos va a pasar un accidente. Aún los que son más jóvenes ven a los más grandes y dicen, de aquí a que tenga 40 años, de aquí a que tenga 50 años, de aquí a que tenga tantos años, todavía faltan muchos años. Pero no sabes que tal vez no llegues ni a 2 años más. Tal vez este año te toca partir con el Señor y eres muy joven todavía. Y estás planificando tu vida de aquí a 20, de aquí a 5 años, ¿verdad? O tal vez dices, bueno, este año termino mi carrera, el próximo empiezo a trabajar, ¿verdad? Y los próximos 3 o 4 años van a ser, ¿para qué? Para edificar, para construir, para avanzar. ¿Pero qué crees? Que te toca partir este año tal vez. Que tal vez los próximos meses van a ser años en los cuales te tienes que preparar porque van a pedir tu alma. Y todos esos años que tú pensaste que ibas a vivir, ya no los vas a vivir. ¿Por qué? Porque nunca consideraste a Dios. Porque nunca entendiste cuál era el tiempo de Dios para tu vida. Hay algo bien importante que dice la palabra lo que nos enseña la palabra de Dios en Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto que nos enseña, hermanos, que muchas veces damos por sentado el tiempo, damos por sentado lo que haremos y damos por sentado lo que ganaremos. Porque pensamos que el tiempo nos pertenece. ¿Sabes? El único que es el Dios del tiempo es nuestro Dios. El único que gobierna sobre el tiempo es Dios, tú no. Ni tú ni yo podemos gobernar sobre el tiempo. O tú puedes controlar el tiempo, lo puedes detener, lo puedes ajustar, lo puedes retrasar o lo puedes adelantar. Tú puedes gobernar sobre las manecillas del reloj, ¿verdad que no? El único que puede gobernar sobre el tiempo es Dios, porque Dios creó el tiempo. ¿Sabes que para Dios el tiempo está en sus manos completamente? Si Él quiere, desaparece el tiempo, porque para Dios el tiempo no existe, porque Dios no está sujeto al tiempo. Entonces damos por sentado muchas cosas en nuestra vida. El tiempo que viviremos, el tiempo que trabajaremos, lo que haremos y lo que vamos a ganar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a dar por sentado las cosas y después las cosas no suceden? Nos damos cuenta que hemos planificado sin Dios. Muchas personas planificaron, por ejemplo, un matrimonio. Muchos se casan, o se deberían de casar enamorados, ¿verdad? O muchos se casan enamorados. Pero sabes que no importa lo que tú ames a esa persona. Si tú no planificaste con Dios y si eso no está dentro de los planes de Dios, ese matrimonio va a fracasar. ¿Sabes por qué muchos matrimonios después de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, un día dicen, fracasamos? Y no importa cuánto lo amaste o la amaste, eso no importa, porque ¿sabes qué es lo de menos? Cuando tú no planificas de acuerdo a la voluntad de Dios, o tú no permites que la voluntad de Dios se establezca sobre tu vida y estás fuera de la voluntad de Dios, no importa cuánto tú ames, si eso está fuera de la voluntad de Dios, tú vas a fracasar. Ese matrimonio no va a durar, ese matrimonio, ¿verdad?, te va a destruir. Ese matrimonio puede destruir a tu familia, puede destruir a tus hijos, cuando tú no caminas dentro de la voluntad de Dios. No importa cuánto desees ese negocio, muchas veces nosotros nos aferramos y deseamos un negocio, y decimos, yo quiero ese negocio, yo voy a emprender ese negocio, no importa cuánto me lleve, no importa los recursos que yo necesite invertir, yo voy a hacer ese negocio. Pero si ese negocio no está dentro de la voluntad de Dios, si ese negocio no está dentro de la planificación de Dios, sabes que
ese negocio no va a prosperar. ¿Cuántos negocios, verdad? Tal vez muchas personas han iniciado y cuántos han fracasado. No importa cuánta experiencia crees que sepas, que tengas. No importa cuánto conocimiento crees que ya tienes. No importa a quién conozcas. No importa las relaciones que tengas. Si ese negocio no está dentro de la voluntad de Dios, ese negocio te puede llevar a la ruina. No importa cuánto desees ese proyecto personal de tu vida. Es que yo me planifico, Señor, ¿verdad? Dentro de tantos años voy a estar en tal lugar, ganando tal sueldo, voy a estar en tal empresa, en tal institución, yo, ¿verdad? Voy a tener tal vez una familia, pero si no está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando ni el trabajo ni las relaciones están dentro de la voluntad de Dios, ¿sabes qué pasa? Que todo eso nos separa de Dios. Todo lo que no está dentro de la voluntad de Dios nos separa. Una relación que no está dentro de la voluntad de Dios, esa persona te va a separar del propósito de Dios. Hay muchas mujeres, a mí me ha tocado escuchar a muchas mujeres muy frustradas, muy frustradas, porque sus esposos no caminan dentro de la voluntad de Dios. Porque una de las funciones o de los pilares que un hombre debe de tener es el liderazgo espiritual dentro del hogar. Es un pilar importante, la visión que Dios le da al hombre para que esa familia camine dentro de la voluntad de Dios. Eso es algo indispensable. Y cuando eso no se cumple, vemos a mujeres frustradas, amargadas. Se casaron muy enamoradas, pensando que ese hombre o que esa relación, ¿verdad?, era lo que ellas buscaban. Pero pasaron los años, pasaron los meses, pasó el tiempo y te diste cuenta que esa falta de liderazgo y te diste cuenta que la falta de visión de Dios ahora te trae amargura, te trae frustración. Y lo mismo puede suceder con los hombres. Cuando tú no tienes la ayuda idónea, adecuada, eso va a traer tristeza y amargura a tu vida. Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Porque es el hombre, ¿verdad?, el que debe decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pase lo que pase, nosotros seguiremos sirviendo a nuestro Dios. Seguiremos amando a nuestro Dios. Pero cuando el hombre es indiferente con Dios, pues también va a ser indiferente con la familia, también va a ser indiferente con los hijos, también va a ser indiferente con la esposa. Y cuando la esposa no es sabia, con el esposo va a haber muchos problemas, porque sabes, mujer, que lo que el hombre necesita es escuchar de ti también un buen consejo. El hombre necesita también ser escuchado, pero cuando la mujer no es sabia y no es entendida dentro de los caminos de Dios, no va a dar el consejo que el esposo necesita, porque es la ayuda que el esposo pide a gritos también. Y cuando no caminamos bajo su voluntad, eso nos separa. Cuando estás en un negocio equivocado, en un trabajo equivocado, dices: es que este es el trabajo de mis sueños, es el negocio de mis sueños. Pero si ese trabajo y ese negocio te va a separar de Dios, cuando ese negocio y ese trabajo va a hacer que ores menos, que estudies menos, que te congregues menos, que sirvas menos, creo que estás en el trabajo equivocado. Aún sea el trabajo o el negocio de tus sueños. Si eso te va a llevar a trabajar fines de semana, tiempo completo, y te va a separar de Dios, de sus propósitos y de sus caminos, estás en el trabajo o en el negocio equivocado. Deberías de correr de ese lugar y deberías de correr de ese negocio. Pero ¿sabes qué pasa? Que no lo vas a hacer. No vas a renunciar. Y muchas veces, ¿sabes qué va a pasar? Que te van a tener que despedir. Y tal vez ese negocio tenga que fracasar. Y a veces le preguntamos a Dios: ¿y por qué, Señor?
Los que estuvimos en la escuela dominical se acuerdan de Gedeón, ¿no? El pueblo había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y todavía Gedeón tiene el cinismo de preguntarle a Dios: Señor, ¿y por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué tenemos que experimentar 7 años de pobreza? ¿Por qué tengo que pasar por esta reprimenda? Todavía Gedeón cínicamente le pregunta a Dios: pues ¿qué hemos hecho? Pues te has alejado de Dios, has ido tras dioses ajenos. Y muchas veces eso sucede en nuestra vida cuando planificamos sin Dios. Empezamos a planificar de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestros propios deseos, y nos olvidamos de los deseos y de los propósitos de Dios en nosotros. Y después viene el ay, y después vienen las consecuencias, ¿verdad? Y después es: ¿de qué me sirvió haber tenido este negocio o este proyecto si al final del día perdí mi alma? Dice la palabra de Dios: ¿de qué me sirve haber ganado el mundo si al final perdí mi alma? ¿De qué te sirve ese negocio? ¿De qué te sirve esa relación si eso va a llevar a que tú pierdas la paz que tienes con Dios? Que pierdas la relación que tú tienes con Dios. Nunca te atrevas a planificar sin Dios. Porque tarde o temprano, todo lo que emprendas, todo lo que construyas, se va a derrumbar. Te lo puedo garantizar y te lo puedo afirmar. Todos los hijos de Dios que construyen sin Dios, eso se va a derrumbar. No va a permanecer. Porque el único que hace que todo permanezca es Dios. En el verso 14, Santiago nos enseña la fragilidad de la vida, nos recuerda lo frágil que somos. Dice la palabra de Dios: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí Santiago está haciendo una comparación de nuestra vida y la neblina. La neblina aparece por un poco de tiempo y después desaparece. Así somos. Generación viene y generación va, hermanos. ¿O qué generación ha permanecido? La generación de David desapareció. La generación de Moisés desapareció. De hecho, en el libro de los Jueces también podemos encontrar una enseñanza bien importante, ¿va? ¿Por qué se olvidaban de Dios? Porque las generaciones que habían aprendido a obedecer a Dios habían desaparecido. Y entonces hubo una generación que no conocía a Dios, ¿verdad? Y empezaban a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Porque nuestras generaciones desaparecen. A veces me pongo a ver con nostalgia ciertos programas y digo: ese actor ya no vive, ese tampoco vive, ese tampoco vive. Y dije: ah, caray, ya me estoy haciendo viejo. Pues ¿qué crees que a todos nos pasa? Un día te vas a dar cuenta que el tiempo empezó a pasar por tu vida. Te vas a ver al espejo y te vas a decir: ah, caray, ya no soy aquel joven o aquella señorita de 20 años que tenía toda la vitalidad del mundo, los sueños, ¿verdad? Ahora estoy lleno de arrugas, de amargura, de incertidumbre, porque me olvidé de Dios. Por eso, en Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen, ¿verdad?, los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento. Esto habla acerca de lo rápido que se va el tiempo. Y Santiago lo está diciendo: somos muy frágiles en relación a la vida, ¿sí? Dice: no sé qué va a pasar mañana. O muchos de los que estamos aquí sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Sabes lo que va a pasar mañana en tu trabajo? Tal vez vas a llegar mañana a tu trabajo y ya no tienes trabajo. Y hoy te estás preocupando porque no entregaste el reporte. O tal vez mañana ya no tienes clientes, ¿no? Y hoy te estás preocupando porque no le entregaste a tiempo al cliente, ¿no? Y mañana, pues resulta que ya no hay clientes. O te estás preocupando
preocupando porque no sabes qué vas a comer durante toda la semana y tal vez hoy en la noche piden tu alma. Ya no vas a necesitar comer por el resto de lo que te queda de eternidad. No sabemos lo que el mañana nos espera. Y vivir afanados por lo que no conocemos, eso la palabra de Dios le llama necedad. En Eclesiastés 11:8, este versículo me llamó mucho la atención y impresionó mi vida. Dice la palabra de Dios: pero aunque vivamos muchos años y todo ese tiempo lo vivamos felices, no debemos olvidar que nos esperan muchos días de oscuridad y que del mañana no esperamos nada. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que va a haber muchos años buenos, pero también va a haber días de oscuridad, va a haber días difíciles. Eso es lo que tú no sabes. Tal vez mañana o tal vez esta semana va a ser una semana de mucho éxito, pero el próximo mes tal vez te toque vivir una circunstancia difícil. No lo sabes. Tenemos que aprender a vivir la vida de una forma sabia y entender que hay días buenos y que hay días malos y que no debemos de planear como si fuéramos a vivir durante toda nuestra vida. Recordemos que en este tiempo en el cual estamos somos como peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra tierra por la cual vamos a permanecer toda la vida, porque dice la palabra de Dios que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva, y que nuestra esperanza no solamente es terrenal, sino que tenemos una esperanza aún mayor que está en los cielos. En el verso 15, Santiago habla acerca de la fórmula de la dependencia. Dice el verso 15: en lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ya le has preguntado a Dios si el Señor quiere que tengas ese trabajo? Si el Señor quiere que tengas esa familia, si el Señor quiere que tengas ese negocio, si el Señor quiere que estudies esa carrera, ¿ya le preguntaste a Dios si está dentro de su voluntad? Tal vez te quieras cambiar de casa, tal vez quieras hacer algún proyecto a mediano o a corto plazo, o empezar algún negocio. ¿Ya le preguntaste a Dios si está dentro de su voluntad? Y muchas veces tomamos las decisiones tan apresuradas que nunca le preguntamos a Dios. Y sabes que cuando nunca le preguntamos a Dios, esas acciones luego se convierten en necesidades que luego vienen a la iglesia para que la iglesia ore por eso. ¿Sabes que muchas de las necesidades que hoy tenemos en las congregaciones es porque nunca le preguntamos a Dios? Ay, hermano, ore por mi matrimonio, porque fíjese que este hombre, ¿verdad? Ya no aguanto a este hombre, o ya no aguanto a esta mujer. Pero nunca le preguntaste a Dios si esa era la voluntad de Dios para tu vida. Y como nunca le preguntaste a Dios, ahora eso se convirtió en una necesidad por la cual hay que estar orando. Ay, hermano, ore por mi negocio, porque la verdad es que ese negocio, ¿verdad?, me quita el sueño. Tengo muchos problemas. En lugar de que fuera un negocio para bendición, me ha traído tantos problemas. Pues es que sencillamente ese no era un negocio que estaba dentro de la voluntad de Dios. Nunca le preguntaste a Dios, ¿verdad?, si ese era el lugar donde tenías que trabajar, si ese era el lugar a donde tú tenías que invertir, pero simple y llanamente lo hiciste porque quisiste. Te independizaste de Dios y nunca le dijiste a Dios, ¿quieres que lo haga? ¿Quieres que lo emprenda? Nuestras decisiones son la consecuencia de muchos fracasos, porque tal vez en ese lugar vas a conocer a una persona o a un grupo de personas que te van a querer destruir. Hay personas que en ciertos lugares encontraron un vicio
No eran viciosos, pero encontraron una persona que los llevó a hacerse viciosos. Porque tal vez en ese lugar vas a encontrar una persona con la cual te vas a relacionar y te va a engañar y va a destruir tu vida. Así es tan peligrosa la vida sin Dios. Cuando no tomamos en cuenta el consejo, ni la dirección, ni la voluntad de Dios, y nunca le decimos a Dios, ¿tú quieres que lo haga? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que le hable? Cuando yo recuerdo que empezaba el ministerio, hace ya algunos años, siempre yo decía, primero lo hago y luego pregunto. Y muchas cosas, hermanos, muchas veces así las íbamos, y luego yo le decía, Señor, perdóname porque fui y no te pregunté, ¿no? Por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, muchas cosas salieron bien. Porque mira, aún las cosas espirituales debemos de preguntárselas a Dios, ¿no? Porque a veces decimos, pues ¿cómo? O sea, predicar el Evangelio es algo que está dentro de la palabra a la cual todos somos llamados a hacerlo. ¿Qué le tengo que preguntar a Dios? Dios ya me mandó a hacerlo, ¿no? Pudiera ser el caso, pero recordemos que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le impidió ir a ciertos lugares a predicar. ¿Por qué? Acuérdense que Dios es un Dios soberano. Y que aunque parezca bueno o espiritual, si tú no le preguntas a Dios, ¿quién sabe cómo te vaya? El rey David no salía a la batalla sin preguntarle a Dios. Aunque él era un general, aunque él conocía de batalla y aunque él sabía que tenía que enfrentar a los enemigos de Israel, él siempre le preguntaba a Dios si tenía que salir. Por eso, antes de que salgas de tu casa, antes de que vayas a tu trabajo, antes de que vayas a esa situación que tengas que arreglar, pregúntale a Dios, ¿quieres que lo haga? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que le hable? Dice en Efesios 1, 11 al 12, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ahí viene el propósito, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí el apóstol Pablo también está haciendo una declaración bien importante, cuando dice que todas las cosas están según el designio de su voluntad. Y aquí dice todas las cosas, hermano. Todas las cosas. No solamente lo que nos agrada. No solamente lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Dice la palabra de Dios, todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo sé que muchas veces, a veces decimos, híjole, es que si le pregunto a Dios, si Dios me dice que no. Porque es algo que quiero tanto. Y a veces decimos, mejor no le pregunto, no vaya a ser que me diga que no. Mejor después le pido perdón y pues ya, ahí me las arreglo, ¿no? Ahí voy resolviendo conforme va avanzando esta situación. ¿Y qué tal si Dios te dice que no? Aunque pareciera que las cosas se dan, pero no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué decisión tomarías? ¿Avanzas o te quedas? Esperando la voluntad de Dios. Los versos 16 al 17 habla acerca de la jactancia y del pecado de omisión, ¿no? Versos 16 al 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
¿Qué es jactarse? Es vanagloriarse. Vanagloriarse de lo que yo hago, de lo que yo logro. ¿Sabes por qué mucha gente se independiza de Dios? Porque cree que todo lo que ha logrado es resultado de su esfuerzo, de su capacidad. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿quién crees que te dio la capacidad? ¿Quién crees que te dio ese don o esa habilidad para desarrollar lo que haces? ¿Quién crees? Dios. ¿Por qué crees que si hubieras nacido con alguna discapacidad lo hubieras podido hacer? ¿Ah, que no? ¿Sabes por qué también estamos sobre su soberanía? Porque Él eligió en qué tiempo habías de nacer y con qué capacidades Dios te había de dar. Porque ¿quién elige las capacidades? Nadie. Antes de nacer tú le pasas tu lista a Dios y le dices a Dios, mira Señor, yo quiero nacer en tal época, con tal familia, quiero tener tal color de ojos, tal color de piel, ¿verdad? Que yo sea bien bueno en los deportes, que sea bueno en los negocios, ¿verdad? Que tenga tal voz. ¿Quién ha hecho eso? ¿Verdad que nadie? Porque todo eso, ¿quién lo determina? Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano. Pero ¿qué tal cuando nos llegamos a jactar y decimos, caray, qué bueno soy? Qué bueno soy en mi trabajo. Nadie como yo. ¿Sabes quién lo dijo? Nabucodonosor. Daniel 4:30. Y dijo, qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa, para mostrar mi poder a todo el mundo. ¿Sabes qué le sucedió a este hombre en un versículo más adelante? ¿Se convirtió en qué? En una bestia. Y a veces, perdóname la expresión, pero hay muchas bestias en esta vida. Cuando tú escuches a un hombre, a una mujer expresarse así de su propia vida, estás hablando con una bestia, con todo el respeto. Porque no ha entendido en su mente y en su corazón que todo lo que él ha logrado o lo que ella ha logrado es por Dios. Después Nabucodonosor reconoce que todo el imperio, la gloria y el poder le pertenecen a Dios. Por eso nosotros estamos aquí para hacer su voluntad, porque todos los logros que tú vas a tener en tu vida se los debes a Dios, porque son para la gloria de Dios. ¿Por qué a veces las cosas no están dentro de la voluntad de Dios? Porque Dios sabe y conoce que todo lo que tú logres vas a pensar que fue por tu capacidad. Por eso Dios no te va a dar eso, porque te vas a desviar, te vas a alejar. Y Dios te dice, mira, te prefiero aquí con poco, pero estás aquí. Y muchas personas se han alejado de Dios por esto, por arrogantes. Y la arrogancia es sinónimo de orgullo y de vanagloria. Muchos han dejado de congregarse por arrogantes. Un cristiano que no se congrega, ya llevando mucho tiempo, hay mucha arrogancia en su corazón. Porque cree que puede vivir la vida sin Dios, ¿sabes? Porque dice, no, pues yo en mi casa oro. Sabemos que todo es mentira, hermano. Cuando venimos a la congregación, tomamos un estudio y a veces ahí tú te das cuenta qué tanto tú conoces de Dios y te das cuenta que realmente cuánto esa persona se mete con Dios en la semana. Está sencillo el ejercicio. Si con trabajos viniendo cada 8 días abres la Biblia, imagínate, dejas de venir, ¿cuándo la vas a abrir? Nunca. No nos engañemos, y se los digo por experiencia. Yo dejé de congregarme aproximadamente 5 años. Y fueron los 5 años más amargos de mi vida. ¿Sabes cuántas veces abría la Biblia durante esos 5 años, durante esos años? De vez en cuando me acordaba que tenía que ir a la iglesia, buscaba un lugar a donde ir y en ese momento abría la Biblia y decía, híjole, ahora me acuerdo cuando yo leía estos versículos, ¿no?
Me entraba una nostalgia, ¿verdad?, por haber abierto la Biblia. Imagínense, ¿cuántos cristianos abren la Biblia por nostalgia nada más? Ay, cuando yo leía los salmos, ¿verdad?, y me congregaba, y andaba yo en mi primer amor. Y todavía somos bien cínicos, porque todavía digo, cuando yo andaba en mi primer amor. Vergüenza nos debería de decir eso. ¿Por qué? Porque hay arrogancia en nuestro corazón, porque pensamos que podemos vivir la vida, podemos tomar decisiones sin Dios. Podemos ir al trabajo sin la dirección de Dios. Puedes educar a tus hijos sin la dirección de Dios. Puedes tomar la decisión de empezar un negocio sin Dios. Puedes empezar una familia sin Dios. Por eso eres un arrogante. Porque hay jactancia en tu corazón, porque tú piensas que tú puedes vivir tu vida sin Dios. Y finalmente en el verso 17, este texto, como que yo nunca lo había entendido como lo entendí hace apenas estos días. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que sabe hacer lo bueno, que tiene que ver con vivir bajo la voluntad de Dios, eso es. Cuando tú sabes que tú tienes que vivir bajo la voluntad de Dios y tú conoces ciertos principios que están dentro de la voluntad de Dios y no lo haces, es pecado. Los esposos saben que tienen que tratar como un vaso frágil a sus esposas y no lo hacen, ¿qué es? Pecado. Las esposas saben que tienen que sujetarse a sus esposos y no lo hacen, ¿qué es? Pecado. Los hijos saben que tienen que honrar a sus padres y obedecerlos y no lo hacen. Es pecado, exactamente. Esto es muy sencillo. Hacer lo bueno es vivir bajo la voluntad de Dios. Pero muchos cristianos conocen la voluntad de Dios y aún así no la hacen. Saben que se tienen que congregar, saben que tienen que servir y no lo hacen. Saben que tienen que tratar bien a sus esposas y no lo hacen. Saben que tienen que tratar bien a sus hijos y no lo hacen. Eso es pecado. Para concluir, hermanos, no se nos olviden estas 6 cosas. Dios es soberano. Nunca des por sentado el tiempo ni tu éxito. Nunca lo des por sentado. Nunca pienses que lo vas a poder hacer, que vas a poder vivir el día de mañana y que las cosas te van a salir bien. No lo des por sentado. Nuestra vida es frágil y fugaz. En cualquier momento se apaga el switch en tu vida. En cualquier momento llega una enfermedad y te quita la vida. En cualquier momento llega un accidente y te quita la vida. En cualquier momento puede pasar algo que trunque toda la planeación estratégica que has hecho para tu vida. Pregúntale a Dios siempre: Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? En todas tus oraciones, siempre pregúntale a Dios: Señor, ¿es tu voluntad que Él lo haga? Y te voy a decir una cosa, esas son de las preguntas que a mí también me cuesta mucho trabajo hacerle a Dios. Más cuando yo ya decidí hacer las cosas. Y a veces nada más oramos por trámite. ¿Sabes que muchas veces hay oraciones de trámite? Porque ya decidimos hacerlo. Pero aunque tú sepas que Dios te va a decir que no, tú ya decidiste hacerlo. Ya nada más estás orando por el mero trámite. Para que cuando te pregunten, ¿y oraste? Y digas, sí, oré. Hace algunos años hablé con unos jóvenes y les dije, porque andaban de novios, les dije, ¿oraron? Aunque yo sabía que no habían orado, porque uno se da cuenta cuando alguien ora y cuando no ora, ¿no? Entonces sí oramos. Dije, bueno, qué bueno.
Digo, porque si oraron, todo está dentro de la voluntad de Dios, y va a caminar bajo la voluntad de Dios y todo va a salir bien. Yo ya sabía en qué iba a terminar y en eso terminó. Porque solamente dijeron sí por un mero trámite, pero nunca le preguntaron a Dios si eso era su voluntad. Recuerda esto, no somos autosuficientes. Aunque la vida hoy en día se nos predique que tenemos que ser autosuficientes, independientes, ¿verdad? ¿No? Eso de que tú tienes que trabajar en ti mismo, no, tú tienes que trabajar para hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que trabajar para conocer a Dios todos los días. Tú tienes que conocer a Dios todos los días. Eso es en lo que tú tienes que trabajar, no en ti mismo. Tú tienes que trabajar para que la voluntad de Dios se cumpla. Jesucristo lo hacía todos los días. Le preguntaba al Padre todas las mañanas, Padre, ¿cuál es tu voluntad? En Getsemaní, Jesucristo se lo dijo al Padre, Padre, si es posible, ¿verdad?, que esta copa no la beba, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Nunca planifiques sin considerar a Dios. Jamás lo hagas. Jamás lo hagas. Porque cuando lo hagas y tomes esa decisión sin Dios, te lo estoy prometiendo, no te lo estoy profetizando, te lo estoy prometiendo. Eso que tú estás construyendo se va a derrumbar. Eso que tú estás empezando va a fracasar. Porque Dios no está ahí. Acuérdate de la parábola cuando Jesucristo dijo, ¿en qué tenían que edificar la casa? ¿En la arena o en la roca? Y la roca es Jesucristo. Vamos a ponernos en pie.